Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien atrás? ¿Todos? Bueno, estamos estudiando el libro de Hebreos y para los nuevos que han venido, para Hugo, Jimena, estamos en el capítulo 11. El domingo pasado predicó mi hermano Quique y acerca de Abraham, en los versículos 17 al 19. Y hoy me corresponde a mí predicar del capítulo 20, del versículo 20 al versículo 22. Y pues le puse como título La fe ve el futuro prometido por Dios. Vemos el cumplimiento de Dios en nosotros. Y Quique nos recalcaba de las responsabilidades que tiene el varón de proveer a su casa lo prometido. ¿Sí? El Señor lo respalda siempre y cuando el varón cumpla. Y hoy quiero recalcar en la responsabilidad que tenemos nosotros como sacerdotes de nuestra casa. ¿Quién lleva a los hijos al Señor? ¿Es por herencia? ¿Se hereda o se trae? La responsabilidad, vemos la jerarquía, la obediencia del varón ante el Señor. Vamos a ver que en los versículos, cuando comenzamos a ver, vemos que fueron hombres obedientes por el oír de la palabra de Dios. Yo me preguntaba, decía, ¿cómo hubo la continuidad? Dios siempre ha buscado al hombre, no el hombre a Dios. Nuestro corazón rebelde no voltea a mirar, sino es el Señor, Dios buscándonos siempre. Y quiero que por favor oremos, pongamos este rato en la presencia del Señor. Amado Dios, Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has dejado tu manual de instrucciones para que nosotros la podamos seguir. Gracias te damos hoy, Señor, y te pido, Padre, que por tu gracia, por tu misericordia, Señor, hoy penetre en nuestros corazones. Gracias por dejarnos estas instrucciones, Señor. Permítenos ser obedientes, permítenos acrecentar nuestra fe, Señor. Permítenos venir a ti con humildad, Señor, y escuchar lo que tú quieres hoy para nosotros. Dios, te doy gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Dice la palabra del Señor: por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto que hacer con sus restos mortales. Vemos y estudiamos a dos patriarcas, a Isaac y a Jacob, ya viejitos, ya a vísperas, a puertas de morir, pero veían el futuro prometido por el Señor. Y viendo la fe de lo que Dios haría, José también vio lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, que los iba a sacar algún día de Israel, de Egipto. Le había prometido a Abraham en particular la fe, la vista espiritual, es decir, el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en Abraham.
Y son muy parecidos, son la familia. ¿Y por qué digo que nosotros somos los responsables, los varones, de ser sacerdotes en la casa? De ser el ejemplo a seguir. La jerarquía de Dios. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amarás a tus semejantes como a ti mismo. Entonces es Dios primero, Dios, Hijo, Espíritu Santo primero. Segundo, el esposo. Tercero, la esposa. Cuarto, los hijos, en obediencia al Señor. Una fe prometida. Cuando nosotros vemos esto, el Señor nos bendice. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer, obedecerle al Señor. Dice, por la fe. Vamos a ver primero la fe de Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Y vamos a nuestras Biblias. Vamos a estar en recorrido desde en Génesis. Vamos a estudiar primeramente pero el Señor en el capítulo 12 le dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham le hizo caso al Señor, obedeció, se fue. Y él comienza a preguntarse, bueno, y el Señor lo bendice y le da a un hijo, y es la fe a Isaac. Pero Isaac, ¿cómo recibe esa fe? Por el oír. No habían libros escritos tal vez, no había la Biblia para que Isaac se pusiera a estudiarla. Estaba viendo el ejemplo de Abraham, del sacerdote de la casa. ¿Y cómo? Abraham bendice al Señor, le hace un altar al Señor. En cada situación lo llaman al hombre de los altares y veía en reverencia a este Dios. Luego de Isaac, pues por la fe de Isaac a Jacob, Isaac realmente estaba siguiendo a su padre, pero no era de verdad que digamos un hombre obediente. Actuaba en la carne. Y viene y bendice. Él intentó tener un privilegio para sus hijos, desobedeciendo al Señor, lo que el Señor había mandado. Él tal vez no se acordaba lo que el Señor le había dicho a su esposa, a sus hijos. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Isaac realmente estaba en la carne, no en la fe, cuando intentó bendecir a Esaú en lugar de Jacob. Cuando van a nacer sus hijos, estos gemelos venían en el vientre, en la mamá, el nacimiento de Jacob y Esaú, dice en la palabra del Señor, él, así como Abraham, su esposa era también estéril. Y él le rogó, él oró al Señor para que le diese hijos. ¿Para qué? Tal vez para que siguieran el cumplimiento de la promesa. No se veía. Y el Señor, dice la palabra del Señor en el capítulo 25, en los versículos 21. Isaac rogó al Señor por Rebeca su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió, pero los hijos luchaban dentro de ella
Así que ella dijo: si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para que diera a luz, resultó que en el vientre habían gemelos. El primero en salir era rubio y todo velludo, y pusieron el nombre de Esaú. Después salió su hermano, con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Por la fe, la bendición de Isaac llegó después de un intento. ¿Y qué pasa? Allí el Señor les había dicho que el primero serviría al segundo. Y tal vez no se acordaban. Era una familia disfuncional, ¿sí? Era una familia donde tal vez no había un altar de oración, donde tal vez Isaac obedecía porque vio a Abraham que ponía sus ofrendas, que tal vez hacía un altar para ofrendarle al Señor, pero no era así como chévere, ¿cierto? Y esto es lo que nos dice la palabra. Y luego sucedió que en el capítulo 26 vemos a Esaú mayor, ¿cierto? Y pues la primogenitura pesaba, pero como era todo fresco, pues su hermano se la vendió por un plato de lentejas. No estaba como muy interesado, ¿cierto? La cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Sucedió en el capítulo 26, dice: y el Señor se le apareció y dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Y a ti y a tu descendencia y a todas estas naciones. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron. Isaac también había fallado. Mintió como su padre. Él mintió por miedo. No confiaba en el Señor. Y dijo que su esposa era su hermana. Luego el rey de allí los vio por la ventana, estaba simplemente, y Isaac estaba acariciando a Rebeca, y dijo: ¿cómo así que el hermano acariciando a la hermana? Y lo llamó. Y Isaac le confesó que por miedo lo había hecho. Lo mismo que Abraham. Abraham tuvo miedo de que fuera muerto por Sara. Y vamos copiando. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros copiamos más lo malo que lo bueno. Si yo como sacerdote de la casa no doy ejemplo, no copio. Mis hijos no copian. Y eso fue lo que hizo. Y Isaac, ya en sus últimos años, viene a bendecir a la primogenitura, como el Señor le había mandado. Pero él tenía sus fallas. Isaac no era un hombre perfecto, así como lo soy. No soy un hombre perfecto. Pero el Señor, por su misericordia y por su gracia, nos lleva y nos llama. Es Dios el que nos llama. Yo no soy capaz de ir al Señor, nos escondemos. El Señor siempre cumple lo que promete. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor nos cumple. Cuando nosotros obedecemos, pase lo que pase. He cometido muchas fallas. He cometido muchos errores por no creerle al Señor, por no ser obediente al Señor.
Y Él ha tenido misericordia de mí. Hoy le doy gracias al Señor porque me lleva. No es que lo haya llegado ya a la meta final, pero ahí vamos, caminando en el Señor. Hoy llamo a los padres para que tengan su altar familiar en su casa, porque podemos saber mucha palabra, mucha Biblia, pero el amor no entra con inyección. El amor entra por el oír, por la palabra de Dios. Y lo dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene por la palabra de Dios. Y dice el Señor, en el capítulo 26, se le presenta a Isaac y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, y por causa de Abraham, mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Qué pasó? El capítulo 27 de Génesis nos narra cuando Jacob recibe la bendición de Isaac, pero había un lío, no estaban obedeciendo. Isaac tenía favoritismo por su hijo Esaú, por el mayor, porque era un hombre acuerpado, era el que se iba de casa, el que traía, el que complacía a su papá. Y Jacob era un hombre casero, estaba siempre con su mamita, ¿sí? Lo cuidaba, tal vez le enseñaba a cocinar, el hombre sabía guisar muy bien, y se ve. Y dice, un día cuando Isaac ya era anciano y sus ojos le habían nublado hasta perder la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y Esaú respondió: aquí estoy. Isaac le dijo: mira, yo ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento, así que toma tus armas, Agia y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma, y así yo te bendeciré antes de que yo muera. Isaac estaba cumpliendo, pero él debía obedecer al Señor. Y resulta y pasa pues, que la señora Rebeca estaba escuchando, ¿sí? Dijo: ¿y cómo así? Si yo quiero que bendiga a mi hijo que me vive acompañando. Pero el Señor no quería eso. Estaban en la carne. Estaban, tal vez nosotros, la carne, pensamos que nos va mejor cuando yo tomo mis decisiones y no voy al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tomar decisiones primeramente con Dios. ¿Y qué pasó? Entonces la señora Rebeca trama, dice: no, a ver, como el viejito ya está ciego, como el viejito ya no se mueve, pues engañémoslo. Y viene esta caspita de Jacob y dice: claro. Entonces dice: pero madre, ¿cómo voy a hacer eso? Mi hermano es velludo, bien parecido, bien alto. No te preocupes, traiga un cabrito, sabemos cocinar. Y engañan a Isaac. Jacob se pone las pieles del cabrito, con Rebeca, son muy astutos, y van y se disfraza, le lleva el guisado, y Isaac le pregunta: ¿y cómo así? ¿Cuán rápido eres? ¿Cuán veloz eres? Dice: sí, padre, aquí estoy, bendíceme, come tu guisado. El viejito todavía tenía ganas de comer, era ancianito, pero todavía, ¿sí?, su olfato le funcionaba. Entonces él recibió el guisado y bendice a Jacob. Termina de bendecirlo cuando llega Esaú. Dice: padre, aquí estoy. ¿Cómo así? Como tenían las voces tan parecidas. Y Isaac
bendijo al primero. Y no era así. El Señor ya les había dicho, en obediencia, que debería bendecir primero ¿a quién? A Jacob. Que el primero le serviría al segundo. Tal vez el Señor lo hizo de esta manera. ¿Para qué? A veces nosotros le decimos al Señor cómo debe hacer las cosas y no es así. Es el Señor indicándonos, esa es la obediencia, esa es la fe que Él nos guía, que Él nos lleva. Pues Esaú se enfureció. ¿Cómo así? Le dice. Y en ese momento, Isaac sintió temblor, sintió temor, se estremeció. ¿Por qué? Porque sintió al Espíritu Santo que le dijo, yo te dije. Y a veces es así con nosotros. Yo te dije, pero somos tercos y no le hacemos caso. Jacob, el engañador, el astuto, sintió miedo. ¿Por qué? Porque Esaú dijo, cuando mi padre muera, ya ve, y me las paga. Se llenó de odio, se llenó de rencor. ¿Y qué pasó? Jacob, paticas que no, se fue. Chao, el amigo se fue. Porque su madre le dijo, vete donde tu tío. Y la palabra del Señor también, el Señor Jesús nos enseñó que de lo que siembras, recoges. Tal vez no es. Él se fue y se enamoró de las hijas de su tío. Se enamoró de la segunda, ¿sí? No de la primera. Y hizo un trato con su tío para que poderse casar con la chica que se enamoró. Pero la primera, uno siempre quiere que, ¿sí?, le vaya bien. Y ya como que se iba a quedar soltera, se iba a quedar. El tío engañó a Jacob. Le pagaron con la misma moneda. Fue engañado y tuvo que trabajar y tuvo que casarse con las dos. Porque el tío esa noche lo engañó, se casó con la primera, no con el amor de su vida, sino con la hermana del amor de su vida. Entonces, por la fe, y vemos ahora la fe de Jacob. Jacob se había ido a una tierra extranjera. Por la fe de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre un extremo del Borbón. Pero ¿qué pasó antes? Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Dice en el capítulo 28, perdón, no, mentiras, perdónenme, en el capítulo 32 de Génesis, el Señor se le presenta a Jacob. Jacob ya había tenido sueños con Dios, y aquí vuelve nuevamente y se presenta y dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vino, vio que no lo podía vencer, lo golpeó en la coyuntura de su muslo. Y en la lucha el muslo de Jacob se descongulló y el hombre le dijo, déjame ir porque ya estás saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. El hombre le dijo, tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios
y con los hombres y has vencido, y te llamarás Israel, gobernado por Dios. Dice el versículo 31, el sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel, y por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del tendón que lo contrajo, y que esta es la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esta parte del muslo y el tendón se contrajo. Jacob, a pesar de haberle desobedecido al Señor, de haberlo engañado, dice: debo de volver. Y él creyó volver a engañar al Señor. Dijo: no, pues yo desmaré más, porque era el engañador. Y no era así. El Señor tiene misericordia de nosotros, es en su gracia, y el Señor tuvo misericordia de él. Por la fe de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Pero ¿qué pasó? Jacob volvió y se reencontró con su hermano. Él lo perdonó y volvió a la tierra. Y luego, él tiene 12 hijos. Las tribus de Israel. Y viene su hijo José, y era un chico bien avispadito, un chico de esos bien bacanos que ayudan a los otros, y era su hijo preferido, era el hijo de Jacob, su muchacho preferido. Le hizo su túnica bien bonita, tal vez cuando cumplió los 15 años, una túnica de colores. Era el preferido de Jacob. Sus hermanos eran cazadores, y él les dijo a sus hermanos que en sueños había visto que ellos le servirían. Y como así los hermanos: ¿y este chino qué le pasa? Es como algo montador, va, le cuenta a mi papá lo que hacemos, como que no está bien. Bueno, sus hermanos lo cogen y lo venden a unos mercaderes, y José va a parar a Egipto, va preso, pero él sigue con paciencia encomendado al Señor. Ven que él es extraordinariamente fiel al Señor, obediente al Señor. José, más de 11 años duró en la cárcel por una calumnia. A veces el Señor nos coloca pruebas para enseñarnos algo en la vida, para decirnos, no es porque Él quiera castigarnos, para darnos, para volvernos a reconciliar con Él. A veces son pruebas que dice uno: Dios mío. Mi hermano Mauricio comentaba lo de Alfonsito, lo de Estelita con Jenny. Es una prueba más, pero el Señor la ha sacado adelante, la lleva y me enseña. ¿Y qué me enseña ella? A orar. Ella es la que me dice: oré por ti. ¿Y yo cómo debo seguir este ejemplo? Orar por mis hermanos, orar por mis hijos, orar por mis hermanos. Porque la palabra del Señor, ¿qué me dice? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo le demuestro el amor a mis semejantes? Tal vez no puedo darles cosas, pero sí puedo orar por ellos. Sí puedo darles esa obediencia al Señor. Por la fe, José, al morir, menciona la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. José
con privilegios, después de haber pasado todas esas pruebas, vino a ser el segundo hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Era el ministro que decía y podía hacer y deshacer. Pero él, no, porque su meta estaba más allá, así como nosotros. Hoy tenemos la esperanza y nuestra meta, ¿dónde está? Esperando la venida del Señor, que vamos a estar con Él. Y él veía el futuro. Él no quería quedar que sus huesos, que iba a morir, que fueran enterrados en Egipto. Él le dijo a sus hijos y le pidió a Jacob que bendijera a sus hijos. Y lo mismo pasaba. José quería que el mayor fuera bendecido. Pero ¿qué hizo Jacob? Antes de morir, volteó sus manos, puso a la derecha, a la izquierda, y la izquierda a la derecha. Era lo que quería el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar cada día. Lo que quiere el Señor, no lo que quiero yo. La bendición del Señor. Él dio mandamiento y le dijo a sus hijos que no lo enterraran en Egipto, sino que lo enterraran en la tierra prometida, en la tierra que había dicho el Señor. ¿Y cómo fue el ejemplo? Los hijos lo llevaron en el ataúd y duró 400 años. Antes de ser enterrado en la tierra prometida. Por la fe, José testificó por más de 400 años. Por la fe, José testificó por muchos años después de su muerte. Durante este tiempo, cuando los chicos veían, ¿y ese ataúd qué? ¿Por qué está ahí? La historia de José nos invita a confiar en las promesas de Dios, con un corazón lleno de esperanza. Su fe inquebrantable incluso en medio de las adversidades. José fue humillado, José fue ultrajado, pero él creyó en el Señor, él se estuvo en el Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que al que cree, aunque esté muerto, vivirá. A aquel que cree. Y la pregunta es, ¿qué es la fe? Nos volvemos al versículo 1 de Hebreos, al capítulo 11, en el versículo 1. ¿Qué es la fe? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Isaac, Jacob, José. Gracias por la fe, entendemos que Dios creó el universo. Por la fe, creemos en su palabra. De modo que ahora vemos que fue hecho lo que no se veía. La fe, indudablemente, uno de los conceptos más importantes de todo el Nuevo Testamento. En todas las partes se exige y se insiste en la importancia de tener fe. ¿Qué es tener fe? Significa abandonarlo todo, tener la confianza en Dios, poner todo la confianza en el Señor. Las promesas de Dios en Cristo y confiar enteramente en la obra de Dios.
que mora en nosotros para fortalecernos diariamente. Yo creo en el Espíritu Santo, que Él me fortalece a diario, que Él me ayuda, pero a veces soy terco, a veces quiero seguir por allí, y el Señor me dice, no, ven acá, ven a mí. Y vamos al versículo 6 del capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Por qué es necesario que se acerca a Dios crea que Él existe? La evolución nos dice que Dios no existe, pero yo creo en el Señor, creo en Dios. Él es el principio, Dios creó, y para mí es suficiente, porque debo creerle a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no miente, y debemos alimentarnos a diario con la palabra del Señor. Si no persistimos, si no insistimos, de nada sirve. Si yo no soy ejemplo en mi casa, si en mi casa no es una casa de oración, no hay un altar, la fe no existe. Gracias a Dios por los hijos que Dios me dio. Con el asunto, como el asunto es de fe, es necesario responder la siguiente pregunta: ¿qué es la fe? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. En otras palabras, fe es creer, fe es tener confianza en Dios, en su palabra, fe es el firme convencimiento basado en lo que dice la Biblia. La fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Sin fe es imposible agradarle al Señor. La fe es la acción basada en la palabra de Dios, apoyados en la seguridad, en la confianza continua de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Él prometió. Y hoy somos parte de ese linaje. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él ya no está en una tumba, sino que Él vino, estuvo entre nosotros y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, como lo dice la palabra, porque yo no lo vi, pero lo siento. Y creo que Él ha de venir por nosotros, por su amada iglesia. Para Dios, la fe es fe cuando se está puesta en Él. ¿Qué es tener fe? Tener fe es actuar con la confianza basada en el Señor, lo cual significa que para acercarnos a Dios es necesario creer que Él existe. Es necesario que toda nuestra vida vaya a Él, que toda nuestra confianza vaya a Él. No en las cosas materiales, porque las cosas materiales pasan, sino es en una vida espiritual. Y nosotros, como varones de la casa, estamos comprometidos. Esa es la tarea a diario, de mostrarle a nuestros hijos el oír de la palabra de Dios. Dios nos ama. Dios premia a los que le buscan sinceramente de corazón. A nosotros es muy fácil. Yo me preguntaba, pero ¿cómo esta familia tan disfuncional? Ese man tan engañador, tan mentiroso, que tramó y engañó a su papá, y el Señor lo bendice, porque Él no mira nuestros pecados, Él mira nuestro corazón sincero, porque Dios es amor,
porque Dios nos ama. En Jeremías, en el capítulo 29, 13, dice la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo nos enseña que Dios se deja hallar de los que le buscan de corazón, de los que vamos a Él. La fe es el punto de partida para una relación personal con Dios. La fe hace visible a Dios el invisible. La gracia de Dios en nosotros. Quiero por favor que busquemos Efesios, capítulo 3, en los versículos 16 al 21. Dice la palabra de Dios: para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones, y para que, arriesgados y cimentados en el amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas excedan a lo que pedimos o atendamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Y hoy te invito a creer más en Dios. Y si no has tomado la decisión de seguir a Jesucristo, hoy tal vez es el día. Hoy es el día de partida. Hoy tal vez no es por casualidad. Yo lo repito, no es por casualidad. Es por la voluntad de Dios que hoy estamos acá. Unos porque obedecemos, porque creemos que este es el día dedicado al Señor. Y otros porque el Señor los está llamando. No esperen más, mis hermanos. Los invito a que hoy diga: sí, yo creo. A que diga: hoy estás acá por la voluntad. Dígale al Señor: tómame y hazme un hijo tuyo. ¿A dónde irás sin Dios? ¿Cuál es tu punto de partida? Cuando nosotros sabemos. Pero yo tengo la fe y la esperanza que mi oración le llegue al Señor, y que oro todos los días por la salvación de mis hermanos, porque la salvación la da el Señor. Y para nosotros, los que creemos, tal vez sea un día de renovar nuestros votos y darle gracias a Dios, porque somos escogidos, porque somos sus hijos, y Él nos pide que lo busquemos con integridad de corazón, con santidad, que Él nos guíe con tu Santo Espíritu para ser más santos, para que podamos interceder, pedir por aquellos que no creen. Vemos un mundo cruel, vemos lo que está pasando, pero nos hacemos los ciegos. Hemos escuchado y no queremos oír. Pero hoy el Señor nos llama a que pongamos su fe en Él, a que seamos luz en este mundo de oscuridad, a que llevemos las buenas nuevas de salvación, a que amemos más a Dios y a nuestros semejantes, que es el fruto de nuestra fe. Cuando yo amo más a Dios, cuando yo amo más a mis semejantes, estoy engrandeciendo mi fe. Démosle gracias a Dios por su palabra, y gracias a Dios por su amor infinito.
porque el Señor ha de venir por nosotros. Y su palabra dice que toda rodilla se doblará y que todos dirán que Jesucristo es el Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias.